recapitulando o retomando el tema de ayer, ya desde el punto que nos hemos quedado, es el factor de seguridad, ¿no? El factor de seguridad, que es un valor que nos permite alejarnos de la carga última, que es la que produce falla en el suelo, ¿no? La carga última neta es la carga última menos la carga, la sobrecarga efectiva inicial, ¿no? El día de ayer hemos visto este concepto. Y esta es la que va a producir falla en el suelo, ¿no? A nivel de fundación. Dividido entre este factor de seguridad. Este factor de seguridad nos permite trabajar con una carga que está alejado de la falla. ¿Ya? Si dividimos la carga última neta entre un factor de seguridad, obtenemos la carga segura neta. Ayer hemos visto que Coduto categorizaba en tres categorías las estructuras, porque este factor de seguridad depende del tipo de estructuras, ¿no? Había categorías donde las cargas máximas de diseño eran frecuentemente, como ser un puente ferroviario, y las consecuencias de fallas son desastrosas. Si es que falla estas estructuras, son consecuencias desastrosas a nivel nacional, regional. Por lo tanto, estas estructuras tienen un elevado factor de seguridad por la importancia de la estructura, ¿ya? Una categoría en medio, que son para puentes, carreteros, edificios públicos, industriales, donde habitan muchas personas. Las cargas máximas pueden ocurrir ocasionalmente, como en una carretera, y sus consecuencias de falla son serias, ¿ya? Y finalmente una categoría C, donde están edificios de oficinas y apartamentos, donde la carga máxima es casi improbable de ocurrir por la naturaleza de estas estructuras. En un edificio de departamentos, la mayor parte del día está vacío, ¿ya? Puesto que solamente se utiliza para vivienda, y fines de semana ocasionalmente tendrán una actividad social donde se llenará el ambiente de más personas, ¿no? Pero eso es muy improbable que ocurra todos los fines de semana. Por eso es que las cargas máximas de diseño es improbable de ocurrir. Dependiendo de estas tres categorías, el factor de seguridad va de mayor a menor por la importancia de estas estructuras. Pero además se separan en dos categorías. Si es que se separan en dos categorías acorde a la calidad de datos que uno obtiene con referencia a las propiedades del suelo por debajo de la fundación. Y esto se realiza con una exploración del subsuelo, que es el siguiente capítulo. Si es que esta exploración del subsuelo es completa y cuidadosa, se tienen estos factores de seguridad. Pero si es limitada, es decir, cualquier otro estudio de suelos que no es completo y no es cuidadoso, sino que es limitado, se toman estos valores de factores de seguridad que son más altos, ¿no? Entonces, aquí la capacidad segura, que es la carga con la cual vamos a trabajar o vamos a someter al suelo para trabajar las fundaciones, se aleja de la capacidad última neta dividiendo entre este factor de seguridad, ¿no? En el peor de los casos, es un 25% de la carga última, ¿no? En el mejor es el 50%, ¿no?
Y aquí dependerá de la experiencia y de las decisiones que se tomen para poder tomar este factor de seguridad. Todo depende de qué datos tienen para el estudio de suelos, ¿no? Para poder determinar si un factor, si una exploración de subsuelo es completo y cuidadoso o la exploración de subsuelo es limitada. Finalmente, se presenta el siguiente concepto, ¿no? ¿Qué es carga admisible de apoyo? Es la presión bruta a nivel de fundación que asegura que no existirá falla al corte y que los asentamientos a producirse no serán mayores a los tolerables. ¿Qué es la carga admisible del suelo? Es la presión bruta a nivel de fundación de la fundación que asegura que no existirá falla al corte y que los asentamientos a producirse no serán mayores a los tolerables. Entonces tenemos esta capacidad segura neta, ¿ya? Y esta capacidad segura neta va a producir un asentamiento total, ¿no? Va a producir un asentamiento total. Este asentamiento total debe ser menor al asentamiento tolerable. Si cumple ese asentamiento tolerable, entonces la capacidad admisible es la capacidad segura neta. Entonces aquí se combina, ya vean que se combina el capítulo 3 con el capítulo 2 y con el capítulo 1, ¿no? El capítulo 3 que incluye ya al concepto de que carga última es la carga bruta que produce falla en el suelo, ¿ya? Y con esta carga última neta, que es menos la sobrecarga efectiva inicial, no, esta carga última menos la presión de poros en condiciones finales da lo que es la carga última efectiva. La carga última neta es la carga última efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. Todo esto a nivel de fundación, dividido entre un factor de seguridad adecuado, da la capacidad segura neta. Esta capacidad segura neta produce un asentamiento total, que es la suma del asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación, y este asentamiento total debe ser menor o igual al asentamiento tolerable de la estructura, y si este asentamiento es menor, entonces la capacidad segura neta es la capacidad admisible. ¿Qué pasa con esta comparación? ¿No? ¿Cuándo se puede mencionar que el asentamiento es tolerable? ¿Ya?
Y para esto, el texto del libro del ingeniero Salinas en el capítulo 2 de asentamientos, en la parte final, ya, en la última parte, menciona asentamientos tolerables, diferenciales y totales, ¿ya? Propuestos por Burland y Bort en el 75, ¿ya? Y esto lo tengo mejor explicado en esta parte. En esta parte de Burland and Bort del 75, que definieron los tipos de asentamientos diferenciales para cuantificar asentamientos y distorsiones y son utilizados en estudios cuantitativos relacionados al diseño de fundación. Se define asentamiento, ya, como el desplazamiento de forma vertical de un punto dado. ¿Ya? Cada una de las columnas, en este caso de una casa, los puntos A, B, C y D, tienen sus fundaciones superficiales, ¿ya? Entonces, cada uno de estos se va a asentar de acuerdo al tipo de suelo que se presenta debajo de él y de acuerdo a la magnitud de la carga que está soportando, ¿ya? Entonces, aquí se calcula el asentamiento total como la diferencia o el desplazamiento vertical de un punto dado, ¿no? En este ejemplo, las cuatro fundaciones se asientan, ¿ya? Unas más que otras. El asentamiento diferencial es la diferencia de asentamientos de un punto con respecto al otro. El ángulo de inclinación es el ángulo de rotación del cuerpo rígido de una unidad de estructura bien definida. La torre inclinada de Pisa es un ejemplo de una estructura con una inclinación excesiva, ¿no? El ángulo de rotación θ es el ángulo entre la horizontal y dos fundaciones. La rotación beta es la rotación de la línea recta existente entre dos puntos de referencia relativa a la inclinación. La deformación angular alfa es el cambio de rotación θ. Y la deflexión relativa es el asentamiento de un punto relativo a una línea de recta que conecta dos puntos de referencia a una distancia S de separación. El valor positivo indica que delta es una deformación que es cóncava hacia arriba, mientras que un valor negativo indica la concavidad hacia abajo. Distorsión angular es este delta entre la longitud y el texto del libro del ingeniero Salinas presenta los asentamientos diferenciales tolerables en edificios según Bowles en 1996. ¿Ya? Entonces aquí el valor que nos va a interesar son estos dos. El máximo asentamiento de una fundación aislada, ¿ya? De una fundación aislada para suelos arcillosos
que es de 75 milímetros, y para arena de 50 milímetros, ¿no? Entonces, cuando estemos determinando la capacidad admisible de una fundación superficial, este asentamiento tolerable tomará esos dos valores, o 75 milímetros para arcilla o 50 milímetros para arena. Luego, en un proyecto grande, hay que verificar estos asentamientos diferenciales y esta distorsión angular en el proyecto, ¿no? Donde se hace la comparación de asentamientos en en todo el proyecto, ¿no? Porque son variaciones de asentamientos, distorsiones que se tienen en un punto. Entonces, si calculando con la carga segura neta, el asentamiento total es menor a estos asentamientos tolerables según Bowles, o también cada una de las estructuras, según la función que cumplen, tiene sus propios asentamientos, ¿ya? Entonces, este valor de capacidad admisible, de capacidad segura, se vuelve la capacidad admisible, ¿no? Este es un valor esencial para el diseño de las fundaciones superficiales. Para el diseño de las fundaciones superficiales. ¿Qué pasa si no se cumple esta inecuación? ¿Qué pasa si nosotros obtenemos la capacidad segura neta y el asentamiento total es mayor al asentamiento tolerable? En este caso, lo que se realiza es elegir una carga segura neta ya, de tal forma que esta segunda capacidad segura neta sea menor a la capacidad segura neta, vamos a decir original, 1. ¿Ya? Entonces, con esta capacidad segura neta 2, calculamos nuevamente el asentamiento total y lo comparamos con el asentamiento tolerable. Si es menor o igual al asentamiento tolerable, entonces esta capacidad segura neta se vuelve la capacidad admisible, esta capacidad segura neta 2. Si todavía sigue siendo mayor, pues elige una capacidad segura neta menor, menor y menor hasta que cumpla esta inecuación. De tal forma que eso nos va a indicar que la carga que está aplicada en la fundación no va a producir una falla al corte y también va a producir un asentamiento menor al tolerable. Y este procedimiento es iterativo, ¿ya? Este procedimiento es iterativo.
hasta que el asentamiento total calculado sea menor al asentamiento tolerable, ¿no? Para temas de examen, ¿ya? Para temas de examen, si es que el asentamiento total es mayor al asentamiento tolerable, lo que se realiza es una gráfica de asentamiento versus capacidad y se grafica el asentamiento, no, aquí es al revés. Aquí asentamiento en milímetros, capacidad, y se grafica el punto que se ha calculado, ¿no? Con tal asentamiento, tal capacidad. Y se une con el punto 00 y se interpola hacia el asentamiento tolerable y se interpola, podríamos decir, cuál sería la capacidad segura neta que daría en teoría el asentamiento tolerable. Y a esta se le llama la capacidad admisible, ¿no? Que es una relación directa entre el cálculo que se ha pasado y el asentamiento calculado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende este procedimiento? Entonces, esta parte, ya esta parte que hemos visto el día de ayer y el día de hoy, nos marca cuál es el procedimiento para calcular la capacidad admisible, ¿no? Se determina la capacidad última, que es la capacidad, la carga bruta a nivel de fundación que genera una falla al corte. Se calcula la carga última efectiva, que es esta carga última menos la presión de poros en condiciones finales. Se calcula la carga última neta, que es la carga última efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. Se divide entre un factor de seguridad adecuado para obtener la carga segura neta y con el cálculo de la carga segura neta se calcula el asentamiento que produce en el suelo de fundación. Y si este asentamiento es menor al tolerable, esa es la capacidad admisible. Si no, hay que iterar hasta encontrar la capacidad admisible o para temas de examen, ya para temas de examen, se interpola linealmente hasta encontrar la capacidad admisible que asegura que no va a fallar al corte
que no va a tener ninguna falla en cualquier sentido y que el asentamiento producido por esa carga va a ser menor al asentamiento tolerado. Los asentamientos hemos aprendido a calcular en el capítulo 2, capítulo 1, que es junto con incrementos de esfuerzos. La carga segura neta se ha aprendido a calcular acorde a la carga neta. Y la carga segura neta entre un factor dividida entre un factor de seguridad no es problema. Y todo parte de evaluar este valor, de conocer cuál es la presión necesaria para que el suelo falle en el suelo, para que el suelo falle al corte, para que en el suelo se presente alguna de estas tres formas de falla. Una falla general, o una falla local, o una falla por punzonamiento. Y a partir de ese valor, y a partir del conocimiento de este valor, uno puede determinar la capacidad admisible. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver diferentes métodos para evaluar la capacidad última de apoyo. Para el análisis de fundaciones pueden emplearse métodos teóricos, aproximaciones semiempíricas y aproximaciones empíricas. Los métodos teóricos pueden ser elementos finitos, métodos de líneas de deslizamiento, método de equilibrio límite, método de análisis límites. Cuando se requiere determinar la distribución de esfuerzos o los asentamientos producidos al interior de una masa de suelo, pueden utilizarse el primer método. En cambio, cuando se presentan problemas de estabilidad y se requiere conocer la capacidad de apoyo del suelo, pueden utilizarse cualquiera de los métodos restantes. Entonces, el texto presenta el método de elementos límites, el método de líneas de desplazamiento, el método de equilibrio límite y el método de análisis límite. El método de elementos finitos puede hacer uso de cualquier ley constitutiva, constituyéndose en el medio más eficiente para resolver problemas de cualquier tipo de fundación, y su principal ventaja es la de poder tratar con no linealidades de material y geometrías, es decir, la de poder trabajar con deformaciones grandes, existiendo muy pocas ocasiones en las que este presenta dificultades, constituyéndose en su principal inconveniente el uso imprescindible de un computador para su resolución. El método consiste básicamente en la discretización del medio considerado como continuo, un número determinado de elementos, cada elemento está constituido por un número de nodos, cada uno de los cuales tiene un número determinado de grados de libertad que corresponden a su vez valores discretos de las incógnitas del problema de borde a ser resuelto. Para el caso de formaciones, los grados de libertad a considerar son los correspondientes a las componentes del desplazamiento. Es muy común, ya en estas alturas es muy común ver soluciones de elementos finitos. Sí, levantaron la mano. ¿Cuál era la pregunta? ¿Alguna pregunta?
Estos son algunos resultados, ¿ya? En mecánica de suelos, el programa que se me viene a la mente es el Plaxis, ¿ya? Plaxis que es un software, ¿ya?, de elementos finitos que está enfocado a suelos, ¿ya? A suelos, a la resolución de suelos, simulación de entonces, si uno busca elementos finitos con Plaxis, seguramente les va a salir estas imágenes. ¿Ya? Donde se simula el suelo con un computador. Como menciona el texto, el método consiste en discretizar el medio continuo en un número determinado de elementos, y cada elemento está constituido por un número de nodos, y los cuales tienen determinados grados de libertad que corresponde a su vez a valores discretos, incógnitas y problemas de bordes a ser resueltos. Para el caso de formaciones, grados de libertad de consideración correspondientes a los componentes de desplazamiento, pero la mayor dificultad es usar el computador para la resolución, pero además conocer exactamente las propiedades del suelo que queremos modelar, ¿no? Las propiedades del suelo que está presente en este medio continuo, en esta modelación del medio continuo. Y si esos datos son los correspondientes a la realidad, ¿ya? Además de considerar lo que es los modelos constitutivos, ¿no? Las leyes constitutivas que rigen el suelo. Y aquí hay varios métodos, ¿no? Entonces, si bien es un método para poder determinar la capacidad última, es un método bastante sofisticado que requiere de experiencia y de cursos más avanzados que solamente mecánica de suelos 2, ¿ya? Sino la combinación con otras ramas de la ingeniería, como ser modelaciones, métodos de elementos finitos y conocer las propiedades del suelo de forma avanzada para poder colocar un valor adecuado hacia los parámetros que exige el programa para poder modelar de forma correcta, ¿ya? Método de líneas de desplazamiento se basa en la construcción de una familia de líneas de corte o desplazamiento en las proximidades de las zapatas cargadas, y estas líneas de desplazamiento representan las direcciones de esfuerzos cortantes máximos y forman redes conocidas como campos de líneas de desplazamiento. El campo de líneas de deslizamiento plástico está rodeado por regiones rígidas. Para problemas de deformación plana existen disponibles para resolver las tres incógnitas de esfuerzos, dos ecuaciones diferenciales de equilibrio plástico y una ecuación diferencial correspondiente a la condición de excedencia. Estas tres ecuaciones son descritas respecto a un sistema de coordenadas curvilíneas que coinciden a su vez con las líneas de deslizamiento. Luego, si las condiciones de borde se encuentran dadas solo en términos de esfuerzo, estas ecuaciones son suficientes para obtener la distribución de esfuerzos sin hacer ninguna referencia a la relación esfuerzo-deformación. Sin embargo, si los desplazamientos y velocidades son especificados en las condiciones de borde, entonces para relacionar los esfuerzos a las deformaciones es necesario usar
la relación constitutiva y por tanto el problema se hace mucho más complicado. De este modo, si bien algunas soluciones numéricas pueden ser obtenidas analíticamente, se hace a menudo necesario el uso de métodos numéricos y gráficos. ¿Ya? Este no es tan conocido, el método de líneas de deslizamiento, es más conocido el método de elementos finitos. ¿Ya? Método de equilibrio límite. El método de equilibrio límite es una aproximación al método de líneas de deslizamiento, donde la solución se basa en suposiciones que toman en cuenta tanto la forma de la fundación como la distribución de esfuerzos normales a la superficie de falla, y luego a través de una prueba de ensayo y error se encuentra la superficie crítica de falla en la capacidad de apoyo que es calculada. Las relaciones constitutivas utilizadas son aquellas que asumen el criterio de falla de Mohr-Coulomb como válido en la superficie de falla. Los cálculos realizados para este método son sencillos, dependiendo sobre todo la simplicidad de la precisión con la que se haya supuesto el mecanismo de falla. Por lo tanto, el mismo es apropiado para el análisis de fallas ya ocurridas, donde los planos de fallas son conocidos. Aún no se sabe si las soluciones obtenidas a través de este son o no conservadoras. Macaron, 1991, indica que el método de equilibrio límite es más ampliamente usado debido a, sobre todo, su simplicidad matemática y que los resultados obtenidos gozan de una buena aproximación. Método de análisis límite considera la relación esfuerzo de formación del suelo de una manera idealizada y fue adaptada en la mecánica de suelos a partir del análisis realizado por Caladín en 1985 a la teoría de plasticidad. Este método consiste en la determinación de una solución de borde superior y una solución de borde inferior. La solución o aproximación de borde superior corresponde al estado cinemáticamente admisible en el que solo se consideran los mecanismos de falla, siendo ignorada la compatibilidad de esfuerzos. En este método de análisis límite se va a analizar esta falla de la carga última. ¿No? Vamos a buscar aquí fallas. Como se puede ver en un laboratorio, se ha colocado una arena, ¿no? Una arena, y en el cual se puede observar, ¿ya?, cuando se coloca una fuerza a una zapata y se puede observar el plano de falla donde la presión que existe por encima de la fundación coloca al límite a la resistencia del suelo, y esta falla en uno de estos dos planos de falla que se puede observar en esta zona, ¿no? Idealmente, esto se observa, este plano de falla, ¿ya? Idealmente este plano de falla se lo puede asociar a una circunferencia, a una semicircunferencia que tiene su centro en uno de los bordes de la fundación y otro de sus extremos es parte de esta circunferencia, y a lo largo de este plano de falla se dibuja un semiarco, ¿no? Un semiarco perfecto.
Este método de análisis límite inicialmente parte de la suposición de que la falla ocurre en este semiarco perfecto, el cual tiene un radio, que es el ancho B, ya que es el ancho B de la fundación, ya que si bien es un poco más grande, ¿no?, la falla, el círculo de falla, pero idealmente parte de la suposición de que es un semiarco que tiene un radio de ancho B, ¿ya?, que a lo largo de este plano de falla, de todo este perímetro, ocurre una resistencia del suelo, una oposición del suelo a que todo este elemento se movilice, falle, ¿ya? Entonces, en el análisis límite, se considera el punto en el cual las fuerzas que están a favor de esta rotación se igualan a las fuerzas que están en contra de esta rotación, de esta falla. Por lo tanto, aquí hace el equilibrio de ambas como un trabajo externo y un trabajo interno del suelo. El trabajo externo es la fuerza adicional, la cual está empujando para que se movilice todo esto, y la fuerza interna es la que se resiste a que este movimiento empiece. Por lo tanto, llega un momento en el que ambas igualan y ambas tienen unas resistencias a lo largo de este círculo que idealmente, si se trabaja con un medio círculo, la fuerza ejercida entre este ancho es la carga. Luego se tiene que es igual a 6.29 K, K siendo la resistencia a lo largo del perímetro. Cuando se asume la ecuación 3.7 asume que el material es idealmente rígido plástico, es decir, que no existe movimiento hasta que la resistencia es alcanzada. Por lo tanto, las deformaciones que se producen luego ocurren a esfuerzos cortantes constantes. Además, se considera que la disipación de energía interna se produce en la interfaz de bloques rígidos, es decir, que se asume que el suelo se va moviendo como si fueran bloques rígidos independientes, y por otro lado, si se considera el mecanismo de falla por punzonamiento, que resulta ser un mecanismo de falla más factible que el anterior, la ecuación de trabajo puede ser determinada de manera análoga a la primera, pero con ayuda del diagrama de velocidades que se muestra en la figura 3.4D, ¿no? De esta manera se obtienen dos aproximaciones de borde superior, en la cual la carga es 6.29 K o 5.76 K. Por otro lado, la aproximación de borde inferior se refiere a un estado estáticamente admisible donde se ignoran los mecanismos de falla y se asegura la compatibilidad de esfuerzos. En la figura 3.5a se observa la discontinuidad de esfuerzos propuesta, y aquí el equilibrio de esfuerzos se mantiene al interior de cada bloque a través de cada discontinuidad. Es decir, que los esfuerzos normales son iguales a los esfuerzos normales del segundo bloque, o de los esfuerzos de las zonas 1 y 2, ¿no? De las zonas 1 y 2. Para esto hay que referirse a la figura 3.5. Y aquí el equilibrio de esfuerzos se mantiene al interior de cada bloque. En la figura 3.5
en la figura 3.5, los círculos de Moore que representan a las zonas de esfuerzos tienen un punto en común. Si el material se encuentra en cedencia a ambos lados de la discontinuidad, entonces ambos círculos tendrán el mismo diámetro máximo. Ahora, si se considera que la zona 1 está libre de esfuerzos, el correspondiente círculo Moore es graficado en la figura 3.5b. Y en esta, el círculo de la zona 1 tiene el punto en el origen. Y a partir de la gráfica se puede deducir que Q es 2 veces K. Ahora, si se considera que ambas zonas están en cedencia, los círculos de Moore para este caso son representados por la figura 3.5p, y por el medio dicha gráfica se entiende que la carga es 4 veces K. Ahora, de manera similar a la anterior, se puede estimar una solución de borde inferior que considere de la forma más general un abanico a los planos de discontinuidad donde todas las zonas delimitadas por este se encuentran en cedencia. De tal forma que la solución de borde inferior es 2 más pi por K, que es 5.14. De esta manera uno se aproxima a una solución de borde inferior. Entonces, la solución al problema se encontrará en algún punto ubicado entre el borde superior y el borde inferior, aproximadamente a uno o a otro, dependiendo si se incrementan las posibilidades de mecanismo de borde superior o las posibilidades de discontinuidades de esfuerzos de borde inferior. La adaptación del problema anterior a la mecánica de suelos corresponde a la condición de estabilidad de corto plazo en una arcilla saturada sometida a la aplicación de una carga. Luego, antes de desarrollar los métodos existentes para la determinación de la capacidad de apoyo, debe aclararse que de aquí en adelante el valor de Q asterisco, ¿ya?, en todos los métodos corresponde al valor de la sobrecarga que existe en el terreno adyacente a la fundación luego de haber concluido la construcción. A continuación se presenta la solución basada en análisis límites realizado por Bowles para el caso específico de una arcilla saturada sometida a una aplicación de carga. ¿Ya? Aquí vamos a parar un rato y vamos a definir que a partir de ahora, se define lo que es el Q asterisco. Ya, hasta aquí hemos visto las siguientes simbologías, ¿no? La carga bruta, que es la carga bruta a nivel de fundación, que es la carga distribuida que ejerce, que distribuye la fundación sobre el suelo, la carga bruta efectiva, que es la carga bruta total menos la presión de poros en condiciones finales, la sobrecarga efectiva inicial, que es la carga efectiva a nivel de fundación en condiciones iniciales, el esfuerzo total, menos la presión de poros en condiciones iniciales, la carga neta, que es la sobrecarga bruta efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. Aquí en el capítulo 3 hemos aumentado lo que es la carga última, que es la carga que ejerce la fundación sobre el suelo, que produce falla en el suelo y sus correspondientes términos, ¿no? Entonces, acá se define, ¿ya? Se define el Q asterisco, se define el Q asterisco
aquella carga que está a nivel de fundación adyacente a la fundación, o sea, al lado de la fundación, después de su construcción. ¿Ya? Es esta lo que es el Q asterisco. ¿Ya? Ya que es la carga que está al lado de la fundación, a nivel de fundación, que está después de la construcción. ¿Ya? Es esta presión la que se va a referir cuando nos refiramos a la carga asterisco, ya que es la presión que existe a nivel de fundación, al lado de la fundación. ¿Ya? Este valor es el que va a ayudar, ¿ya? Va a aportar a que el suelo resista un cierto valor. ¿Ya? Y a partir de aquí se presenta la solución, según Bowles, para la determinación de una arcilla saturada en condiciones no drenadas, ¿no? El cual concluye que la capacidad última es 5.14 de la cohesión no drenada. 5.14. Entonces, para el día sábado, ya para el día sábado, estudien esta parte, ya que es la demostración para el análisis límite, ya en el caso específico de una arcilla saturada, donde aquí ya se aplica el concepto del Q asterisco, ya que es el peso del suelo que está a nivel de fundación, al lado de la fundación, en condiciones finales. ¿Ya? De tal forma que aquí se demuestra que en arcillas la cohesión no drenada es aproximadamente 5.14 de la cohesión no drenada, ¿no? Día sábado vamos a continuar a partir de aquí. ¿Hay alguna pregunta? Consulta. Y quedaríamos, los espero el día sábado. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge.